Buen día, ¿cómo estamos, iglesia? Nuevamente les pregunto, ¿cómo estamos? Sí, me gusta, más despiertos, ¿verdad? ¿Quiénes están alegres de poder estar aquí juntos, de adorar el nombre del Señor? Yo creo que es de lo mejor que podemos hacer, celebrar al Señor, adorarlo, venir en familia y poder encontrar también a nuestra familia espiritual en este lugar. El día de hoy quiero continuar una serie de mensajes que comenzamos la semana pasada. Toda la serie se llama Mi reino no es de este mundo. Di conmigo, mi reino no es de este mundo. Y estamos hablando de cómo Jesús nos enseña que su reino es la esperanza, la solución a la transformación que buscamos en nuestras naciones, que buscamos en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que y estamos hablando también de cómo Jesús nos enseña que su reino a veces es diferente a lo que entendemos nosotros por reino. Yo decía la semana pasada que para mí un error a veces en la iglesia, cuando se habla de temas en torno a lo que llamamos ética política, que es cómo vivir en medio de las tensiones políticas que hay en el mundo, es creer que el llamado de la iglesia es decir como debes votar por este, no debes votar por este, como este es el candidato de Dios, es el candidato del diablo, casi, ¿verdad? Y eso realmente no es lo que la Biblia nos enseña ni lo que Jesús enseñó. Realmente yo creo que cada quien puede aquí tener diferentes convicciones políticas sin que eso nos divida, porque lo que nos une es Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? En su reino es lo que nos une, Él es nuestro Señor y nuestra devoción y lealtad hacia Él debe estar por encima de cualquier lealtad en el mundo, a cualquier filosofía, idea, organización, porque Cristo es nuestro único Señor. Y yo creo también que la esperanza de la nación de Honduras, la esperanza de nuestras vidas, no depende absolutamente de ningún gobierno, de ningún político, de ningún partido, sino que depende de Cristo Jesús, de su reino y de que como iglesia aprendamos a vivir conforme al reino de Dios. O sea, lo que va a cambiar esta nación, ¿quién quiere que esta nación sea cambiada? Lo que cambia una nación no es un gobierno ni un equipo político. Lo que cambia una nación es una iglesia que decide vivir conforme al reino de Dios. Y cuando vivimos conforme como Jesús nos enseña a vivir, esa vida trae el reino de los cielos y lo manifiesta. Y el reino de los cielos transforma todo lugar y todo entorno donde se posiciona. El problema es que a veces no entendemos qué significa el reino de Dios y lo convertimos en más activismo, lo podemos convertir en violencia, lo podemos convertir en diferentes formas, y Cristo Jesús quiere cambiar nuestra forma de entender el reino para que su poder transformador venga. Amén. Entonces quiero por eso hoy hablar acerca de un tema que Jesús nos enseña de cómo debemos actuar en contra de la injusticia, de la maldad, de la opresión, y cómo su reino puede transformar todos estos atributos negativos para traer el orden de su reino. Acompáñame hoy a Mateo 5, vamos a leer los versos del 38 al 41. Mateo 5, versos del 38 al 41. Y aquí en pantalla va a aparecer también, por si quieres leer conmigo. Y está Jesús hablando. Ese probablemente es un pasaje muy famoso, pero quiero que podamos hoy repensar. Dice aquí: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. ¿Qué tal si oramos hoy y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra? Cierra tus ojos ahí. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú estás en este lugar. Tú estás reinando, Dios. Tú reinas todo el universo y todas las naciones. Eres el Rey de todo. Hoy te pedimos y oramos que tu reino se manifieste en nosotros y que tú nos puedas ayudar a comprender la naturaleza de este reino, que es diferente a todo lo que en el mundo podemos observar, que es diferente aún a lo que nuestras emociones y pasiones, Padre, en nuestro corazón a veces cómo desean actuar, pero tu reino es diferente, Señor. Hoy también te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar trabajando en nuestro corazón toda tendencia violenta, de enojo, de ira, Señor, con la que a veces queremos responder a la injusticia, a la opresión, a la maldad, Padre. Hoy queremos que nos enseñes a poder responder con la vida de tu reino, Señor, llena de paz, de bondad, de justicia, Señor, para traer tu reino aquí a la tierra.
Oro, Señor, por cada persona que está en este lugar y aún por aquellos que tal vez que están en situaciones muy difíciles. Pidiéndote que tu reino venga sobre ellos y traiga tu justicia, tu paz y tu gozo. Por todo esto te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero preguntar si alguien aquí es medio violento para agarrarnos al final del... No, ¿alguien de aquí, siendo sincero, lucha un poco con el enojo, con la violencia ahí en su corazón? Mira, te quiero contar que aunque hoy yo soy una persona mucho más tranquila, realmente desde niño y una temporada en mi vida yo fui alguien muy enojado y violento. Eran como dos atributos muy notorios míos. En la secundaria hubo una, que creo que aquí se dice diferente, ¿verdad? Pero es como lo que va del séptimo, octavo, noveno grado. Pero bueno, en esa época de mi vida fue una época también muy violenta. Y se sumó que yo entré a entrenar box. ¿A cuánto les gusta el box? Les hace falta ver más box, aquí va. Entré a entrenar box y entonces eso provocó que yo me sintiera más seguro en tranquearme a otros. Y provocó que entonces en la escuela, por así decirlo, la tendencia que ya tenía al enojo, a la violencia, estuviera como un poquito más activa. De hecho, también sucedió que con algunos compañeros, en lugar de jugar fútbol en los recesos, nos llevábamos los guantes. Y mira, ¿y cómo es? Porque estaba prohibido que jugáramos box en la escuela. Pero toda la gente de limpieza como que se dio cuenta y ellos nos armaban a escondidas un ring en una parte donde nadie se podía dar cuenta. Entonces armaban ellos su ring y ya llegábamos todos ahí y nos empezábamos a agarrar en el recreo, ¿verdad? Y todos los de limpieza celebrando que estábamos ahí dándonos. Era nuestro público en ese momento. Entonces así andaba yo. Y un día estábamos en el patio de la escuela. Yo me senté, no me había dado cuenta que estaba como recargado, inclinado, y que en la parte de mi espalda había como un bote de agua de un muchacho que estaba allí, y que de repente llega como también violentamente conmigo y me dice: hey, ¿por qué estás como escondiendo mi bote? ¿Por qué me estás peleando como de bien de niños, verdad? Pero peleándome que no encontraba su bote y que según le habían dicho que yo lo había escondido y que yo lo tenía. Entonces yo me levanto lleno de enojo, lleno de ira. Ahí vi que estaba el bote, agarré el bote y se lo aviento en la cara y le pega en el ojo. Entonces le revienta toda esta parte de aquí del ojo, ¿verdad? Para entrar con drama en la predicación. Me llama la directora entonces a la oficina y empieza a hablar conmigo. Me dice: mira, ¿sabes qué? Eso que hiciste amerita que te podamos incluso expulsar si queremos de la escuela. Pero me dice: pero te vamos a dar una oportunidad porque realmente nunca nos has dado problema anteriormente y creemos que no lo vas a volver a hacer. Entonces bueno, como que me dieron esa oportunidad y reflexioné un poco, ¿verdad? Y me calmé con todo esto. Pero te cuento todo esto porque más allá de simplemente esa temporada, yo sí siento que mi inclinación natural era muy enojada, muy agresiva. De repente todavía se me quiere salir el demonio, pero te puedo contar como testimonio que justo en esa misma temporada de vida fue una temporada en la que yo también empecé a sentir pasión por servir al Señor, por conocerlo más. Era parte de un equipo de adoración en la iglesia en la que me congregaba y buscábamos al Señor con todo nuestro corazón. Y en esos años yo vi cómo Dios cambió mi carácter. Y no solamente en eso, sino a lo largo de los años. Porque aún todavía a veces en el matrimonio, en la casa, con los hijos y todo, se nos quiere salir como esa violencia, ese enojo que a veces tenemos acumulado. Pero yo quiero decirte que si aún tú has luchado con ese tipo de enojo, de fuerza, Dios puede cambiar nuestro corazón. Porque Él puede cambiar a una persona violenta, enojada, a una persona llena de paz, llena de gozo, que es las personas características del reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Y pongo toda esta introducción porque mira, normalmente siempre en la historia se ha visto que una de las formas más naturales en las que la gente responde a la injusticia y a la opresión es con violencia. Cuando Jesús está hablando en este pasaje, Él empieza diciendo: ustedes han oído que se dijo, verso 38, ustedes han oído que se dijo que ojo por ojo y diente por diente. Ahora, esta frase de aquí es una frase que se ocupaba no solo en la cultura hebrea, sino en muchas culturas como una medida de justicia. Se le llamaba la ley del talión. Y lo que estaba diciendo esta ley es justamente que
la medida o la respuesta a cierta injusticia debía ser en la misma magnitud que la injusticia hecha. O sea, en términos más comunes es que si alguien te robaba una vaca, te debía devolver una vaca, ¿sí? Que si alguien te pegaba un puñetazo, tú le podías devolver un puñetazo. Eso es lo que dice la ley del talión, o sea, ojo por ojo, diente por diente. O sea, la respuesta o el castigo era en la misma magnitud que el crimen cometido, ¿verdad? El problema es que, aunque de por sí, ya en sí misma, ya es una práctica medio extraña que nunca tuvo el poder de poder acabar con la justicia, en la práctica nunca se practicó el ojo por ojo y diente por diente, sino que era ojo por 2 ojos o 3 ojos y diente por 5 dientes. Es decir, si tú me dabas un golpe, yo te regresaba 2 y más duro. ¿Verdad? ¿Quiénes enseñan a sus hijos? Hijos, si te pegan, pégale más duro. Ahí está la ley del talión. Y el problema es que este tipo de medidas lo único que provocaban era que la injusticia o la violencia se perpetuara en lugar de disminuirse, y más bien se incrementaba, cada vez era más violento. E incluso es algo que podemos ver en casa, ¿verdad? Tal vez está una pareja discutiendo, una de las dos personas alza la voz y ¿cómo le responde la otra persona? Grita más fuerte, y después eso empieza en una discusión que va aumentando y aumentando el ciclo de violencia, y en lugar de solucionar el problema en casa, lo hacen más grande porque estamos respondiendo con más violencia, con más enojo. Y déjame decirte que la violencia nunca ha pagado la injusticia. La violencia nunca ha pagado el enojo. Incluso las guerras que hay, que supuestamente muchas de estas guerras son para traer mayor paz, terminan trayendo después más conflicto. Siempre la historia nos ha mostrado que la violencia trae más violencia y que es un ciclo que va incrementando y que jamás termina de romper con la injusticia. Más bien, creo que el día de hoy podemos observar un rato las noticias y darnos cuenta que vivimos en un mundo de increíble violencia por todas partes. De increíble enojo, ¿verdad? Crímenes que se cometen por ira, por enojo. Y esto no es el reino de los cielos. Esa no es la forma en la que Jesús modela cómo se tratar con la injusticia, con la maldad. Cuando Jesús está predicando esta enseñanza en el Sermón del Monte, se describe que Él venía predicando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús empieza a tener un gran grupo de seguidores en ese momento, esencialmente campesinos, gente marginada, esclavos, gente que estaba viviendo una gran opresión económica y política. Empiezan a seguir a Jesús con un mensaje de reino, decían: ese es el rey que queremos, pero no entendían su reino. Y cuando suben con él al Sermón del Monte, Jesús busca enseñarles cuál es la naturaleza de su reino, porque toda la gente de Israel quería el reino de Dios, pero no entendían cómo. Había incluso un grupo que le llamaban los celotes, que era un grupo que decían que el reino de Dios iba a venir por medio de la violencia, y traían sus dagas escondidas, y cada vez que veían a un soldado romano lo mataban en nombre del reino de Dios, porque querían desmantelar el gobierno romano para que viniera un rey judío que supuestamente iba a traer esta supremacía política de su nación. Jesús dice: el reino de él es totalmente diferente. Su reino no es de este mundo, hemos estado diciendo, ¿verdad? Y cuando Jesús entonces llega a la pregunta de, bueno, y si no es con la violencia, ¿cómo respondemos a la maldad de este mundo? ¿Cómo respondemos a la injusticia de este mundo? Jesús muestra que la forma en la cual su reino trata con la maldad es con una bondad, pero no cualquier clase de bondad, sino una bondad creativa que desmantela la injusticia en la que vivimos. Y él da 3 ejemplos aquí que quiero explicar. Dice el verso 39, o sea, Jesús dice: ustedes han escuchado, ojo por ojo y diente por diente. Dice: pero yo les digo, no resistan, ¿qué? No resistan al que es malo. Ahora, yo explico aquí, porque otro error en el que la iglesia a veces puede interpretar esto que Jesús está diciendo, es como que Jesús dijera: déjense que los maltraten, como déjense que los golpeen, déjense que los opriman. Si abusan ustedes en el trabajo, dejan seguir abusando. Si abusan ustedes en casa, dejen seguir experimentando abuso. Y eso no es el reino de los cielos tampoco. No se trata de ser pasivos ante la injusticia y ante la violencia,
Porque si la violencia lo que hace es traer más violencia, lo que la pasividad hace ante la injusticia es dejar que la injusticia siga ganando. No la desmantela, ¿me explico? Y tampoco es el método de Jesús. Entonces, explicando un poco, cuando Jesús dice no resistan al que es malo, esa palabra resistan, si la quieres encerrar ahí en tu Biblia, es una palabra que siempre se usa en términos militares en otro pasaje. Tiene que ver con una acción militar, una acción violenta. Entonces, cuando Jesús dice no resistan, está hablando de no responder con violencia. Entonces, no se trata de una pasividad. Sí hay que responder, pero de una manera no violenta, de una manera distinta, conforme a la naturaleza del reino que desmantela la injusticia, no por pasividad, sino por responder de una manera distinta, no violenta. ¿Me explico un poquito? Creo que va a quedar más claro mientras vemos los ejemplos que Jesús da. Jesús entonces da varios ejemplos de cómo la iglesia del reino de Dios se va a enfrentar a la maldad y la injusticia no con violencia, sino con actos de bondad. El primer ejemplo que nos muestra, dice ahí, verso 39, ¿verdad? Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Ese es el primer ejemplo. Dice, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, hay que explicar, y para lograr entender bien esto, tenemos que entender un poco el contexto cultural de Jesús y la época en la que ellos vivían. En aquella época había un sistema muy jerarquizado de quién era superior y quién era inferior. La gente lo que más le importaba era mostrar su estatus, sentirse superior a otros y que otros que se sintieran por lo tanto inferiores a ellos. Y una práctica común de cómo alguien le mostraba su desprecio y lo humillaba para hacerlo sentir inferior era abofeteándolo. O sea, quiero que veas que no está diciendo Jesús hablar de puñetazos, no está dando una pelea. Porque incluso en la cultura de Jesús, que tú le dieras un golpe con puño a alguien, es que era un igual a ti. O sea, era alguien que estaba en el mismo estatus que tú y te podías pelear con él. Pero con una persona inferior, ni siquiera valía la pena darle un puñetazo. Los abofeteaban para que se sintieran inferiores, para que se sintieran humillados. Y entonces la bofetada era una forma de humillar a la persona. Normalmente los señores con sus esclavos los abofeteaban para que se sintieran y recordaran su posición. Hombres a veces abofeteaban a mujeres. Y veíamos toda esta injusticia en este sistema. Y pareciera entonces que solamente hay dos respuestas. Pareciera que si alguien lo abofetean, una respuesta sería entonces levantarse y pegarle más duro. Y Jesús dice, no, la violencia no va a acabar. Imagínense que un esclavo, su dueño lo bofeteara y él quisiera responder con puñetazos. ¿Qué le iba a pasar a ese esclavo? O lo iban a golpear más, o lo iban a matar. La violencia simplemente traería más violencia y no acabaría con la injusticia. ¿Me explico? También lo que normalmente ocurría era que si bofeteaban a alguien, esa persona simplemente se quedara humillada, pasiva, y que ese desempoderamiento que le provocaba esa injusticia se incrementara en él, perdiendo totalmente su voluntad, su autoestima, su identidad. Cada vez se sentía más humillado. Pero Jesús les dice, ni vas a actuar con violencia, ni vas a ser pasivo. Si alguien te bofetea, ¿qué dice? Vas a levantar la otra mejilla. Ahora, ya desde ese momento que la persona está levantando su rostro para poner la otra mejilla, Jesús está empoderando a la persona para decirle, mira, mi identidad y mi autoestima no depende si tú intentas humillarme. Esa bofetada no me humilló. Yo sigo teniendo dignidad, yo sigo teniendo estima. Entonces Jesús está de una manera no violenta recuperando esa capacidad que había en las personas que estaban siendo oprimidas. Me explico un poco con ello. Y probablemente entonces aquel señor, aquel dueño que estaba bofeteando, al ver que la persona se levantaba, solo le quedaban dos opciones: o agarrarlo más duro a golpes, que eso significaba en la cultura que él era igual que él y le subió su estatus, o tener que responder y golpearle de una manera medio extraña, pero la persona está mostrando que su dignidad, que su autoestima y su identidad no dependían de la opresión de su Señor, sino que ellos en Cristo estaban recibiendo una nueva dignidad y podían entonces presentarse delante de la persona mostrándoles que no tenían ningún poder sobre ellos. En algo más
más práctico hoy, tal vez hay momentos en que personas pueden estar hablando mal de nosotros o incluso frente a otras personas querer hablar de una manera despectiva para humillarnos. Y podríamos nosotros querer responder con violencia, tal vez a veces verbal, no física, hablando peor de esa persona para querer humillarla también. ¿Y qué sucede ahí? Hay un ciclo de violencia que está todo el tiempo ahí aumentando. La otra es en la pasividad de decir, ay, me insultaron, qué triste, y lloro porque me dijeron que soy feo, que soy narizón, y dejo que el insulto de esa persona determine mi identidad. Pero en cambio, si yo tengo una identidad muy firme en Jesús y alguien está hablando mal de mí y muestro que no me afecta para nada cómo me siento, que no afecta para nada mi identidad, sino que puedo decir, ¿qué más tienes que decir de mí? Ah, ¿y qué más? ¿Qué más te hice? ¿Qué más soy? Está bueno, pues. Y llega un momento en que la persona se da cuenta que no tiene ningún poder para humillarnos. Y naturalmente se va a cansar. Y esa violencia se va a pagar, no por más violencia, sino por responder de una manera no violenta conforme a la identidad que tenemos en Cristo y el reino de Dios. ¿Me explico un poquito con eso? Segundo ejemplo que Jesús da, verso 40, dice, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también, ¿qué? La capa. Rápidamente, la capa sería como nuestros calzoncillos hoy. O sea, era la ropa interior. La gente en aquel tiempo se ponía su ropa interior y encima una túnica, ¿verdad? Y con eso andaba la gente. En los tiempos de Jesús había demasiada opresión económica y pobreza sistemática, o sea, en una manera exagerada. Y muchas personas que entraban a tantos niveles de pobreza recurrían a ciertos préstamos y como ya no tenían ninguna posesión, no tenían tierra, no tenían nada, la última instancia que les dejaban como dejar de garantía cuando pedían un préstamo era su ropa. Habían personas que lo único que tenían era una túnica y estaban tan endeudados que entonces para poder tener un poco más de dinero para, no sé, para comer ese día, tenían que dejar en garantía la túnica. Y estaban como tan empobrecidos que ni siquiera tenían para poder pagar después por ese préstamo que pidieron. Entonces esas personas eran llevados a un juzgado, a un pleito, como dice Jesús. Y en el juzgado se determinaba que, esta persona no pagó, bueno, pues quítale la túnica porque fue lo que dejó en garantía, ¿verdad? Y la persona tenía que entregar su túnica a esta persona. ¿Sabes que en la ley de Moisés ya estaba prohibido que a una persona se le quitara la túnica porque ya era visto como una práctica sumamente opresiva? ¿Cómo vas a dejar a alguien desnudo? Cuando más bien el reino de Dios nos llama a buscar alimentar a los hambrientos, a vestir a los que están desnudos. Pero estos habían llegado a tantas prácticas opresivas económicas que aún al más desprotegido le quitaban su túnica para mostrar su poder, para mantener un ciclo de violencia económica sobre ellos. Y nuevamente podían haber dos opciones: la violenta de agarrarse a los golpes con esa persona para que no le quiten lo que tienen, robar violentamente, o robar, que es igual a una violencia económica, o pasivamente dejarse humillar delante de los demás. Y Jesús toma una práctica de exageración justa que desmantela y expone este sistema, porque les dice, bueno, si te endeudaste a este punto y viene esta persona y opresivamente te quita la túnica, quítate tú también la capa y dásela. Y nuevamente, ¿y qué era eso? Era la ropa interior. O sea que la persona prácticamente, Jesús lo que estaba diciendo, pues bueno, quítate y quédate desnudo en el juicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En los tiempos de Jesús y en la cultura hebrea, ver a alguien desnudo, o sea, no solamente era una humillación para el que se desnudó, sino que alguien haya visto desnudo a otro era una humillación para esta persona. Tal vez tú has visto historias en el Antiguo Testamento donde por haber visto desnudo a alguien, una persona caía en humillación, en maldición, porque era considerado como algo humillante para esta persona. Entonces que esa persona se desnudara y que sea, bueno, si ya me vas a quitar mi túnica, te doy una vez mi capa porque estoy tan endeudado contigo que ni me alcanza para eso. Entonces prácticamente queda desnudo, y la imagen pública
Imagínate, ¿cómo se veía una imagen? Una persona rica y opulenta quitándole toda la ropa a una persona que no tenía nada más que eso. Era una forma en la que públicamente se estaba exponiendo el nivel de injusticia y opresión que había en ese sistema, y que al mismo tiempo, por la cultura, humillaba a aquel que le quitó la túnica a la persona. Entonces, de una manera no violenta, tampoco de una manera pasiva, el reino de los cielos que estaba exponiendo este nivel de injusticia, estaba mostrando que era algo tan terrible, y que con la esperanza podíamos pensar que las personas que estaban viendo ese acto podían reflexionar y decir: ¿hasta qué punto hemos llegado? Que estamos dejando a personas desnudas que no tienen ni comer delante de los demás. ¿Vamos ahí? Y el tercer ejemplo que Jesús da es el que dice 41: y cualquiera que te obligue a caminar 1 kilómetro, ve con él 2. Lo que también popularmente en la iglesia le decimos dar la milla extra. Y sabes que me da risa, porque en realidad Jesús usa esta práctica como una forma de destruir la opresión política, y nosotros más bien a veces en la iglesia lo usamos para oprimir más a la gente. Porque tal vez, no sé, una persona hace que sus trabajadores trabajen horas extra sin paga, pero es que tienes que dar la milla extra como Jesús, ¿verdad? Y no se trata de eso. Ahora, y aclaro, ¿verdad? Yo te diría que a veces un problema que tenemos también como cristianos ni siquiera es tanto la parte de trabajar más, sino que trabajamos poco y con flojera. Entonces Jesús nos llama a ser sumamente productivos. Jesús nos llama a ser sumamente eficientes en nuestro trabajo, a hacerlo mejor que todos los demás. Pero también nos llama a que si un contrato establece ciertos términos, no podemos en el nombre de Jesús o por dar la milla extra tratar de abusar de ese contrato, de esos términos, sin que haya una paga justa por lo que se está estableciendo. ¿Me explico? Entonces, como cristianos, no estamos llamados a tener que trabajar de más sin que se pague justamente lo que se está estableciendo. Y también, si somos empresarios y tenemos gente que está trabajando para nosotros, jamás deberíamos practicar un abuso en las condiciones de trabajo de las personas que Dios nos está confiando, porque entonces nos volvemos más parte del problema sistemático que de una solución del reino de los cielos para la tierra. ¿Me explico? Ahora, explicando qué significa caminar la milla extra, los soldados romanos en tiempos de Jesús tenían el derecho de a cualquier persona pedirle que les llevara su carga una milla. Bueno, ustedes probablemente tal vez recordarán que incluso cuando Jesús estaba cargando la cruz, había un hombre que le dicen: hey, ¿sabes qué? Puedes llevar la cruz de Jesús, y lo obligan a cargar la cruz. Era una práctica común. Los romanos podían pedirle a una persona caminar cierta distancia con su carga, pero también tenían un límite. Si obligaban a una persona a caminar de más de ese límite, el soldado romano podía ser castigado porque él mismo quebrantó una ley que lo empoderaba para oprimir a otros, pero que también les ponía cierto límite. Entonces imagínate, un soldado traía y obligaba a alguien para humillarlo, para oprimirlo, de caminar y llevar su carga. Una persona violenta como los celotes judíos, ¿va? Iban a querer entonces sacar la navaja y matar al soldado porque me está obligando a caminar, y yo odio a este romano que son unos opresores que nos roban la autonomía política que Dios nos dio. Y Jesús dice: esa no es la respuesta. O sea, de hecho, incluso en el año 70 después de Cristo, una revuelta violenta de los celotes hizo que se destruyera casi todo Israel, porque Roma respondió con mayor violencia, con mayor poder, y destruyó casi toda la nación en una manera tan dura que dice que las mujeres tenían que comerse a sus hijos, la gente se morían y se comían unos a otros. Era algo tan fuerte que es una de las vergüenzas mayores en la historia de Israel, pero fue el fruto de una revuelta violenta, y Jesús venía mucho atrás diciendo: la violencia no es la solución. Jesús, en cambio, lo que les dice es: ok, si te dan eso, vas a caminar, y no vas a caminar como humillado, mostrando que esa persona tiene poder sobre ti. No, vas a tomar toda la actitud y vas a caminar exagerando la bondad, exagerando el servicio, la actitud servicial del reino de Dios. Vas a caminar mucho más de lo que te pidan. Y nuevamente recuerda, el soldado tenía permitido pedirle a alguien que caminara una milla, pero si se pasaba de más, lo podían a él también castigar. Entonces mira, el soldado, por ejemplo, ya desde que la persona
tomaba la carga con una actitud sana, alegre y empezaba a caminar, como que ya se sorprendía, decía, ¿por qué esta persona no se está ofendiendo y humillando como normalmente lo hacen? Ya empieza una reflexión y ve que la persona camina la milla y que le dice, hey, pero tranquilo, te voy a dar un poquito más, voy a caminar más. Entonces empieza a caminar más y más. Entonces ya el soldado no solamente se asombra de la actitud, se empieza a preocupar, porque sabe que si se pasa de lo que tienen permitido, a él le puede ir mal, perdón. Entonces tiene que llegar un momento en que el soldado diga, ¿sabes qué? Ya no, ya, para ahí, porque si no me va a ir mal a mí. ¿Y qué sucedió? Con el acto de servicio y bondad exagerado de la persona, se expuso lo injusto de ese sistema y el mismo soldado tuvo que pararlo él mismo, porque sabía que se podía meter en problemas no por violencia, sino por la bondad y el servicio exagerado de esa persona. ¿Estamos ahí? Entonces, con estos 3 ejemplos, Jesús lo que está queriendo mostrar que su reino, la forma en la que impacta el mundo, la forma en la que transforma la sociedad, no es ni con la violencia, no es queriendo hacer una revuelta en la ciudad, desmantelando el orden y todo, no es ser pasivos tampoco y dejar que el mundo haga lo que quiera mientras nosotros simplemente estamos en el templo alabando al Señor para que Dios nos venga y nos vayamos con Él y aquí se mueran todos. No es eso tampoco. Él nos está invitando a vivir una vida de bondad tan exagerada, tan creativa, de servicio, que exponga públicamente a toda la opresión, a toda la violencia y obliga a una reflexión que transforme mentes y transforme corazones y transforme sistemas de injusticia también. Resumiendo todo, tal vez no podemos poner la frase en pantalla, la forma en que el reino de Dios vence la maldad no es con violencia ni con pasividad, sino con actos creativos de bondad que exponen la justicia, debilitan su control y muestran al mundo una alternativa. ¿Estás conmigo? Eso es como el reino de Dios trabaja. ¿Sabes que incluso en la historia muchas personas han reflexionado en las prácticas y enseñanzas de Jesús y lo han llevado a su tiempo? Podríamos dar muchos ejemplos de la historia, pero un ejemplo muy conocido, un ejemplo que todo el mundo que escribe sobre esto probablemente toca en sus libros, es el caso de Martin Luther King. En aquel tiempo en Estados Unidos, donde había una opresión en que los blancos se consideraban superiores a la gente de raza negra, y había todo un sistema de control y de opresión por medio de preceptos raciales. Y Martin Luther King fue un pastor que en ese tiempo se levantó como un líder para llevar a una transformación social, no con la violencia. O sea, él no armó una revuelta política violenta, él no armó un escándalo en la ciudad, un desorden. Mira cómo sucedieron las cosas. Hay una historia famosa de ese tiempo que dice que había una mujer, porque en aquel momento el transporte público, si una persona negra iba sentada y entraba una persona blanca, la persona negra tenía que cederle lugar al blanco, porque el blanco era en teoría superior, ¿verdad? Díganle eso a Michael Jordan, que es el mejor basquetbolista que ha existido en la época, ¿verdad? Y entonces esta persona tenía que levantarse y cederle su lugar a la persona blanca, porque supuestamente el sistema decía que así tenía que hacer, que había una jerarquía y tenía que respetarse, ¿verdad? Y eso empezó a causar como mucho enojo y una estrategia que Dios le dio a este pueblo en aquella ocasión no fue la violencia. No fue vamos a frenar todos los autobuses, vamos a romper las llantas para que algo suceda ahí. No, ellos dijeron, miren, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Todos los negros nos vamos a ir caminando a nuestro trabajo. No vamos a usar transporte público. Vamos a caminar a nuestro trabajo, aunque eso implique levantarse más temprano, esforzarse más, tener que cansarse un poco más, pero no vamos a dejar de usar transporte público y vamos a caminar. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa práctica se llevó al cabo de más de un año. Y la gente que más usaba el transporte público en aquella época era la clase trabajadora, y provocó que entonces las finanzas del sistema de transporte cada día iban en descenso, y ellos no fue que dejaron de trabajar,
O sea, no fue que tampoco violentamente dijeron, no trabajemos hasta que nos cambien las cosas. No, ellos trabajaban, cumplían su función, pero se iban caminando al trabajo. Y llegó un momento en el cual la economía del sistema de transporte llegó a tanta crisis que dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que eliminar esa regla de que los negros tienen que ceder su lugar a los blancos porque no podemos soportar más esta economía. Y se desmanteló entonces la injusticia. Dijeron, cualquier persona sin importar su raza puede sentarse. Y de una manera no violenta, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Eso fue uno de los inicios de todo un movimiento que desmanteló la injusticia racial en una nación y que provocó un cambio sustancial, un cambio de justicia. Para mí, ese es un ejemplo de ver cómo el reino de los cielos sin violencia puede manifestarse en un lugar para demostrar la opresión y poder traer la justicia de Dios en medio de una nación. Y esta gente puso esto en práctica y vieron cómo el reino de Dios se manifestó. Y hubo cambios en ese lugar. Entonces Jesús nos invita no a pensar cómo responder violentamente, cómo aumentar el ciclo de violencia, tampoco a ser pasivos, sino a pensar cómo a través de la bondad, del servicio, cómo a través del esfuerzo, a través de todos estos valores que representa la cultura del reino, de manera creativa podemos exponer la injusticia y que el bien termine venciendo al mal. Llega un momento en el que el mal se dé cuenta, no tengo ningún poder para seguir oprimiendo y humillando a esta persona, tengo que soltarlo y tengo que entonces dejar que sean los valores del reino los que se manifiesten. ¿Cómo lo vas a aplicar tú? Esa es la pregunta importante, porque ya no vivimos en una cultura de la bofetada, de caminar la carga, sino es pensar ahora cómo nosotros lo vamos a aplicar. Y creo que antes de pensar en algo tan sistémico, algo a nivel nación, deberíamos todos empezar, ¿cómo lo voy a vivir en mi casa, en mi hogar? Porque el hogar es uno de los lugares donde la violencia, la injusticia y la opresión más se manifiesta. Y tal vez no a un grado de violencia física que a veces se da, pero ya desde el momento en que una pareja están gritándose, tratándose sin respeto, eso puede crear un ciclo tan destructivo que al final puede la pareja separarse, destruir un hogar, destruir a los niños, porque hay una violencia que se está verbal, física, mental, psicológica, que se está perpetuando en ese lugar. Y yo creo que la respuesta de Jesús no se trata de responder con mayor violencia ni acusar a bibliazos a una persona, ¿va? Porque incluso en 1 de Corintios, cuando Pablo estaba aconsejando a esposos que sus esposas no eran creyentes o a esposas que sus esposos no eran creyentes, él les dice, trata también a tu esposo de tal manera que por tu bondad, por tu servicio, esa persona se termine convirtiendo en Dios. Pero ¿qué es lo que a veces nosotros latinoamericanos diríamos? A una persona, una esposa o un esposo que a su pareja que no es cristiana, es que tú eres un pecador, por eso la casa está mal. Por eso nuestros hijos son así, porque tú eres esto, lo otro, y con insultos quieren llevar al reino de los cielos a la persona. Y lo que en realidad sucede es que esa violencia hace que se enoje más el otro, hay más violencia y todo eso es un ciclo destructivo en lugar de un ciclo que traiga el reino. Y en el hogar se nos invita no tampoco a ser pasivos al abuso, sino a buscar cómo vivir una bondad, una actitud de servicio que afecte y haga reflexionar tanto a la otra persona que lo termine buscando que ceda su maldad, ceda su enojo, se da cuenta que no está provocando nada con esa ira y termina entonces teniendo que inclinarse a buscar esta respuesta que se ve en el reino de Dios. Entonces, iglesia, no perpetuemos la violencia en la casa, busquemos el reino de Dios. ¿Me sigues? Pero también hay tantas ideas, y yo no te puedo dar como muchas, pero cada quien debería pensar cómo en su trabajo puede buscar una idea creativa de cómo la bondad del reino de Dios puede transformar su entorno de trabajo. ¿Cómo podemos transformar la sociedad con la bondad del reino de Dios? ¿Sabes que una práctica que a mí me llama la atención desde que llegué a Honduras y que es algo que hacen todos los partidos políticos? Por lo tanto, contar esta historia no es acusar a nadie ni salvar a otros, todos lo hacen, es parte ya de un sistema de poder y opresión que hay en la nación, que a las personas que trabajan en el gobierno se les obliga a votar por el partido que supuestamente les dio el trabajo. Es una forma de intimidar, ¿verdad? De manipular, de mantener en opresión.
Ahora, y yo pienso así, porque yo soy como bien matemático a veces, ¿va? Si se supone que 65% de la población de Honduras dice ser cristiana y seguidora de Jesús, ¿qué pasaría si un momento la iglesia de Jesús dice, mira, no vamos a hacer parte de un sistema de opresión, el gobierno no es mi proveedor, Jesús es mi proveedor, el César no es mi rey, Jesús es mi rey y yo vivo de acuerdo a Jesús, mi economía no depende de ningún gobierno, mi economía no depende de lo que el partido me esté diciendo. Eso sería creerle a otro Señor que no es Señor Jesús. Porque de hecho en este mismo sermón del monte, Jesús es cuando también dice, no se preocupen de qué comer, no se preocupen por qué van a vestir, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Mi economía no depende de nadie más que de Jesús, que es mi único y suficiente proveedor. Entonces, ¿qué pasaría si este pueblo de Dios, 65% de la población dice, yo no voy a dejar que alguien me controle, me manipule y sea mi opresor en el área de mi economía? Y dicen, no, nadie votemos, opongámonos y busquemos que el trabajo sea independiente a esa manipulación. En un día, no por violencia, sino porque si supuestamente siguen sus prácticas tendrían que correr al 65 o más por ciento de las personas que forman parte de ello, se desmantelaría las instituciones, no porque hicieron una huelga, sino porque en teoría les quedan dos opciones: o corren a todos de verdad, o rompen esa regla porque se dan cuenta que harían un caos si corrieran a todos. Y de una manera no violenta, si practicáramos y tuviéramos esta unidad y fe de creer que Dios es nuestro proveedor, se expone lo absurdo de esta injusticia, de esta opresión, de querer mostrar temor y querer pensar que hay un rey del cual depende nuestra economía más que de Dios. Y la bondad, el orden, la justicia del reino estaría golpeando un sistema de injusticia y opresión para mostrar la justicia del reino de Dios en medio de nosotros. Hay mil formas en las que podríamos buscar cómo el reino de Dios puede transformar nuestra sociedad sin ser violentos, sin estar armando más conflicto, sin echarle más leña al fuego, como dicen, sino a través del servicio, de la bondad, de la justicia, porque la forma en la cual el reino de los cielos vence el mal es con bien, la forma en la cual Jesús trata la maldad es con bien. Y sabes que voy cerrando con esto. Y sabes que algo interesante es ver cómo Jesús no es un líder que le habla como un pueblo oprimido, pero él no practica y encarna lo que dice. Porque sería muy fácil decirle a una persona, pon la otra mejilla cuando a ti nadie te pega. Pierde tu trabajo cuando a ti tienes todo resuelto económicamente, ¿va? Es muy fácil así. Pero Jesús fue una persona que vivió esta enseñanza no solamente en su vida, sino hasta su muerte. Jesús le dijo a un pueblo, si alguien te abofetea y te quiere humillar de esa manera, pon la otra mejilla. Pero ¿cuántos recuerdan que Jesús dice que mientras iba caminando con la cruz, la gente le iba golpeando, la gente le iba escupiendo, la gente le daba latigazos y él no decía nada? Él estaba recibiendo más golpes, él estaba recibiendo más látigos que lo que mucha de la gente a la que él estaba predicando le estaban viviendo en ese momento. Jesús le dijo a un pueblo, si te quitan la capa, si te piden la túnica, dales también la capa y queda desnudo. Pero la escritura dice que Jesús mismo, cuando fue colgado en la cruz, lo desnudaron y lo pusieron públicamente desnudo frente a otros para que toda la gente se burlara de él, para que fuera una humillación pública donde cualquiera que pasara pudiera ver a Jesús desnudo. Y Jesús no respondió con violencia a esa humillación. Jesús les dijo, si te obligan a llevar la carga 1 milla, llévala 2. Y él cargó la cruz sin quejarse, todo el camino, con dolor, con sudor, sudando sangre. Y si alguien considera y ha sido víctima de abuso y violencia, Jesús es la persona que más sufrió esa violencia. Imagínate, el mismo Pilato, en el mismo juicio público, dijeron, no hay ningún mal en este hombre, no cometió ningún crimen. Él fue
declarado inocente públicamente. Pero con tal de satisfacer el hambre de violencia que había en la población, mejor dijo, bueno, aunque es inocente, matémoslo, porque la gente quiere sangre. La gente quiere verlo morir. Y Jesús, declarado inocente, se expone a la injusticia de ser asesinado, habiendo sido declarado justo públicamente. Y la cruz, que fue la forma en la cual Jesús murió, se consideraba el método más doloroso, más violento y más humillante de la época. Jesús no solamente estaba sufriendo dolor, estaba sufriendo humillación, estaba sufriendo injusticia y cargando en todo su cuerpo toda esa injusticia, las bofetadas, quedar desnudo, caminar las millas. Él lo estaba encarnando todo eso en aquel punto. Pero sabes que la forma en la que el mundo y la maldad, que toda la maldad se juntó en ese momento en contra de Jesús, y la maldad pensó que estaba venciendo. Jesús siendo golpeado, Jesús siendo lastimado, Jesús siendo humillado, en realidad Él estaba ganando y venciendo toda la maldad. Pablo más adelante dice, la maldad entró con Adán. Desde el momento en que Adán pecó, entró la maldad y se empezó a crecer en el mundo. Pero en Cristo Jesús la maldad fue consumida, para que en el postrer Adán, toda esa maldad con la que luchamos, toda esa violencia con la que el mundo lucha, toda esa injusticia fue consumida en el cuerpo de Cristo en la cruz. Y cuando resucita, Él trae e inaugura un reino diferente, un reino que es de justicia, un reino que es de paz, un reino que es de gozo, que tiene el poder no solo de transformar personas, tiene el poder de transformar ciudades, tiene el poder de transformar naciones, porque ya en Cristo Jesús Él acabó la maldad con bondad. Él acabó la maldad en una cruz, no con violencia, sino tomando y viviendo y encarnando todo este mensaje que Él está predicando, hasta que todo el poder de la maldad fue consumida en Él. Y yo creo, iglesia, que el poder de la maldad fue consumido en Cristo Jesús. Cuando encarnamos su vida, cuando encarnamos su reino, estamos levantando en contra de las potestades de maldad que quieren mantener las naciones en la injusticia, y empiezan a ser sacudidas por el poder transformador del reino de los cielos que Cristo trajo a la tierra. Cuando la iglesia vive no conforme al mismo sistema violento de esta tierra, sino conforme a este sistema de que no es de este mundo, tiene que haber cambios en las vidas, en las casas, en las empresas que son guiadas y lideradas correctamente por hijos del reino de Dios, en las naciones, cuando se está practicando esta vida del reino. Yo estoy seguro, iglesia, que la transformación, ¿cuántos quieren que Honduras sea transformada? Déjame decirte, ningún político, gobierno ni partido puede transformar la nación. Es solo cuando la iglesia vive el reino de Dios, que su reino es lo que transforma la nación, y que puede empezar como una semilla pequeña que parece la más pequeña de todas, como el grano de mostaza, pero que cuando crece se vuelve un árbol frondoso que da sombra, que da alimento y que llena todas las cosas. Podría parecer que la iglesia no tiene el poder suficiente, y no es un poder de violencia política, no es un poder de asociarse con otro partido, no es nada de eso. Es vivir como Jesús. Es vivir como Jesús lo que verdaderamente afecta a la nación. Y Jesús quiere que podamos creer que en Él está la solución, y en Él a través de nosotros. Algo que Martin Luther King decía es que haber practicado ese acto de resistencia no violenta no solamente transformó el pensamiento de la gente que estaba oprimiendo, sino que transformó el pensamiento de la gente oprimida, porque probablemente toda esta gente no pensaban que tenían ningún poder transformador, pero vieron que transformaron un sistema. Simplemente estaban tan asustados, tan oprimidos, tan desempoderados de su capacidad, y no veían que el reino de los cielos en ese pueblo tenía tanto poder para transformar una nación. ¿Estás conmigo? Jesús en la cruz, Él consumió toda la maldad. Y sabes que aún en la cruz, mira, el siguiente versículo que quedaba en lo que estábamos leyendo hoy, verso 43, Mateo 5:43, Jesús le dice otra frase. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.
Me acuerdo que hubo una temporada, porque todo ese tema político le saca la violencia a la gente, ¿va? O sea, como que hasta que les cambia el rostro, ¿va? Que entran en modo político crítico, ¿va? Ahí. Y empiezan a hablar y decir de este, de otro. Yo me acuerdo que yo una vez agarraba a la gente que le veía esa tendencia, le decía, ¿sabes qué? Jesús dice que amemos a nuestros enemigos y yo amo al presidente. ¿Puedes decir conmigo, yo amo a mi presidente? No, ¿cómo voy a decirlo eso? Si es un injusto, es un corrupto, no importa. Ok, es tu enemigo. Jesús dice, ama a tu enemigo. Un cristiano no puede tener ese tipo de odio y violencia, porque sin importar si gana el que te gusta o no, somos llamados a amar a todos. Y yo sé que ahí les arde a muchos, yo sé. Pero qué bueno, porque eso muestra esa violencia interna que tiene que ser tocada por el reino de Dios. ¿Me explico? Imagínate que Jesús estaba colgado en la cruz delante de todos sus enemigos, los fariseos burlándose de él, los romanos burlándose de él, y en la cruz, en lugar de Jesús enojarse con ellos y responder con violencia, dice que estando colgado él ora por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él está viviendo todo lo que él enseñó, y delante de todos sus enemigos, él, en lugar de odiarlos, en lugar de enojarse, ora por ellos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la escritura que un soldado romano que estaba separado cerca de la cruz vio esa actitud de Jesús, y no sé cuántas personas que él habrá crucificado y habrá visto, probablemente personas que desde la cruz estaban gritando cosas de odio, pero él vio que Jesús hizo algo tan diferente, que dice que fue tan impactado por ver el corazón bondadoso de Cristo hasta el final de su muerte, que terminó concluyendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo estoy seguro que si vivimos como Jesús en nuestro trabajo, en nuestra casa, va a haber mucha gente que va a terminar diciendo, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, porque no puedo concebir cómo una persona puede amar aún a los que lo han lastimado, cómo esta persona puede orar aún por aquellos que se burlan de él. Pero esa bondad exagerada del reino es lo que consume el mal, y es lo que trae transformación en todas las naciones, y es lo que también nos transforma a nosotros, porque si Jesús hubiera respondido con violencia, ninguno podría ser salvo. Pero como se mantuvo firme hasta la muerte y resurrección en la cruz,